El año era 1692 y el aire de Puebla, en la Nueva España, se cargaba de un aroma denso y terroso, como si la tierra misma exhalara los secretos de los antiguos nahua que aún susurraban bajo las losas de las iglesias coloniales. La ciudad, con sus calles empedradas y fachadas barrocas de talavera azul y blanca, se erguía como un baluarte de la fe católica contra las sombras indígenas que persistían en los cerros circundantes. En el corazón de este tapiz colonial, el convento de Santa Rosa de Lima se alzaba imponente, un recinto de muros altos de adobe y piedra volcánica, rodeado de huertos de naranjos y cipreses que filtraban la luz del sol poniente en rayos dorados y sangrientos. Fundado en 1680 por la Orden de las Agustinas, el convento era un refugio para hijas de familias criollas y mestizas, un lugar donde la pureza del claustro prometía salvación eterna, pero donde, en las profundidades de sus celdas y sótanos, se tejían hilos de herejía que la Inquisición mexicana, con su ojo vigilante desde la Ciudad de México, aún no había desentrañado. La Madre Superiora Isabel de la Cruz, una mujer de 50 años, con piel olivácea marcada por el sol de los altos de Puebla y ojos negros que parecían pozos sin fondo, caminaba por los claustros empedrados con el hábito negro rozando el suelo como un susurro de muerte. Nacida en una familia de encomenderos que habían acumulado fortunas en las minas de plata de Taxco, Isabel había ingresado al convento a los 18, huyendo de un matrimonio arreglado y buscando en las paredes del claustro la absolución de los pecados de sus ancestros, aquellos que, en las conquistas del siglo XVI, habían presenciado los sacrificios aztecas en Tenochtitlán y en secreto los habían envidiado por su comunión visceral con los dioses. Bajo su gobierno, el convento albergaba a 30 monjas y novicias, mujeres de rostros serenos y manos callosas por las labores del huerto y la cocina, donde el humo de las ollas de frijoles y chocolate se mezclaba con el incienso de las misas diarias. Pero Isabel sabía que la fe oficial, con sus hostias de trigo y sus cálices de plata, era solo la corteza. En el núcleo latía algo más antiguo, un hambre que las páginas de la Biblia no podían saciar. Era el atardecer del Día de Todos los Santos, cuando las campanas de la Catedral de Puebla tañían lúgubres, recordando a los fieles las almas en pena que vagaban por las calles con ofrendas de pan de muerto y calaveras de azúcar. En el convento, la rutina parecía inmutable. Las monjas se reunían en la capilla para el rosario, sus voces elevándose en un coro monótono que resonaba contra las bóvedas de cantera. Sorana, una novicia de 19 años, llegada de una aldea nahua en los alrededores de Cholula, se arrodillaba en el banco de madera pulida, su piel cobriza, contrastando con el velo blanco que cubría sus trenzas negras. Hija de un cacique converso, Ana había sido enviada al convento para pulir su sangre indígena. Pero en sus ojos castaños brillaba una curiosidad prohibida, un eco de las leyendas que su abuela le contaba junto al fuego. Historias de Xipe Totec, el dios de la renovación que se desollaba vivo para renacer, y de banquetes donde la carne de los elegidos se compartía como ofrenda divina. Ana no sabía aún que, en las noches de luna llena, el convento guardaba un ritual que fusionaba esa herencia con la Eucaristía cristiana. Un culto caníbal que las monjas llamaban en susurros la carne sagrada de Cristo. Mientras el sol se hundía tras el volcán Popocatépetl, visible desde las rejas del convento como un gigante dormido envuelto en niebla, Isabel convocó a su círculo íntimo en la celda superior, un cuarto austero con un crucifijo de madera de encino y un altar oculto bajo un tapiz bordado con rosas de Lima. Allí,
Entre velas de sebo que goteaban cera sobre el piso de baldosa, las monjas más antiguas, Sor María, de 55 años, con manos temblorosas por años de ayuno; Sor Lucía, mestiza de ojos almendrados y labios finos, se arrodillaban ante un relicario de plata que contenía no solo una astilla de la Vera Cruz, sino fragmentos preservados en miel y sal, trozos de carne humana, secados como yerqui indígena, que se creía provenían de los mártires de la conquista. «La Iglesia nos da el cuerpo de Cristo en pan», murmuraba Isabel en voz baja, su aliento cálido rozando el aire cargado de mirra. «Pero nosotras, hijas de esta tierra, sabemos que la verdadera comunión requiere sangre y fibra, como los antiguos que alimentaban a sus dioses con el corazón del enemigo». Las monjas asentían, sus rostros iluminados por la llama danzante, sintiendo en el estómago un vacío que solo esa carne prohibida podía llenar, un hambre espiritual y carnal que había comenzado como un acto de devoción extrema, pero que, con los años, se había torcido en un vicio secreto, un culto enterrado bajo capas de votos y oraciones. Fuera, en los huertos, el viento traía el olor de las flores de cempasúchil que las familias poblanas colocaban en las tumbas, un recordatorio de que la muerte no era fin, sino ciclo. Ana, regresando de la capilla con el rosario entre los dedos, sintió un escalofrío al pasar por la puerta del sótano, donde las monjas mayores descendían en procesión silenciosa para preparar las ofrendas. No sabía que, en esas profundidades húmedas, excavadas en la roca volcánica bajo el convento, yacía el altar verdadero, un nicho con ídolos nahua escondidos tras un frontal de santos, donde la carne sagrada se bendecía con agua bendita y se consumía en ayunos rituales. La Inquisición, con sus autos de fe en la Plaza Mayor de Puebla, había quemado herejes por menos, brujos tlahuelpuchis que devoraban niños, o judíos conversos acusados de ritos sangrientos. Pero el convento de Santa Rosa permanecía intocable, protegido por donaciones de familias poderosas y por el velo de la santidad femenina. Sin embargo, esa noche, mientras las campanas cesaban y la luna se alzaba pálida sobre los techos de teja, un rumor sutil comenzó a filtrarse. Una novicia había desaparecido en las afueras y su cuerpo, encontrado al amanecer con el corazón excisado, como en los viejos templos aztecas, sería el primer hilo que desentrañaría el culto caníbal enterrado por la Iglesia. El alba se filtraba a través de las celosías de madera del convento de Santa Rosa de Lima como un velo de luz polvorienta, tiñendo los corredores de un tono ámbar que recordaba el humo de las copaleras en los mercados de Cholula. Era 1693, un año después de la desaparición de la novicia, y la vida claustral en Puebla seguía su curso inexorable, un ciclo de oraciones y labores que ocultaba las grietas de lo prohibido. Sor Ana de los Ángeles, con sus 19 años y su figura esbelta envuelta en el hábito gris de novicia, se levantaba al primer tañido de la campana matutina, sus pies descalzos, pisando el piso frío de baldosa, mientras recitaba el Ave María en voz baja. Hija de un cacique nahua converso de los valles de Atlixco, Ana había llegado al convento con el aroma de las milpas en su piel y las historias de su abuela en el corazón, relatos de diosas como Coatlicue, que devoraban la carne de sus hijos para renacer en la tierra fértil. En el convento, esas memorias se entretejían con la doctrina cristiana, creando un tapiz de fe sincrética que la madre Isabel fomentaba en secreto, susurrando a las novicias que la Virgen de Guadalupe es la madre nahua que come el corazón de sus fieles para darles vida eterna. La rutina diaria era un bálsamo para el alma atormentada de Ana. Al amanecer, las monjas se reunían en el refectorio,
un salón alto con arcos de cantera y mesas largas de pino donde se servía el desayuno austero, pozole de maíz con chiles secos y pan de trigo bendecido por el capellán franciscano que visitaba semanalmente. Sor Ana, sentada entre Sor Lucía y una novicia más joven llamada Sor Beatriz, masticaba en silencio mientras una hermana leía en voz alta del breviario romano, las palabras latinas flotando como incienso sobre el vapor de las ollas de barro. Pero incluso en esa quietud, Ana notaba las miradas furtivas de las monjas mayores. Sor María, con su rostro surcado de arrugas como los cañones de la Sierra Nevada, parecía más pálida de lo usual, sus labios agrietados como si hubiera ayunado más allá de lo humano. «Es el rigor de la penitencia», se decía Ana a sí misma, recordando las flagelaciones que Isabel ordenaba en las celdas para purgar pecados, pero un olor sutil, metálico, como sangre oxidada mezclada con miel, se filtraba desde las cocinas adyacentes, un aroma que no provenía de las reses sacrificadas en el mercado de los lavaderos, sino de algo más íntimo, más sacrílegamente vivo. Después del desayuno, las monjas se dispersaban a sus labores, algunas al huerto, donde arrancaban malezas entre las plantas de epazote y cilantro, bajo el sol inclemente de Puebla, mientras otras copiaban salmos en el scriptorium, sus plumas de ganso rasgando pergaminos iluminados con tintas rojas extraídas de la grana cochinilla, un insecto que los indígenas usaban para teñir los mantos de los sacerdotes aztecas. Ana, asignada a la limpieza del sótano por orden de Sor Isabel, para fortalecer tu espíritu en la oscuridad como Cristo en la sepultura, descendía por la escalera de piedra en espiral, linterna en mano, el aire volviéndose más denso y húmedo con cada peldaño. El sótano era un laberinto de bóvedas bajas, excavadas en la toba volcánica que sustentaba la ciudad, con nichos donde se almacenaban vinos de la región de Parras y barriles de aceite de oliva importado de Veracruz. Pero en las profundidades, más allá de las bodegas, yacía la cripta prohibida, un espacio circular con paredes grabadas con cruces entretejidas con glifos nahuas, símbolos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que se sacrificaba para nutrir al mundo, ocultos bajo capas de cal blanca. Allí, Ana había encontrado semanas atrás un altar improvisado, una losa de obsidiana pulida, manchada de un rojo oscuro que no era vino, y un relicario de madera de cedro que contenía paquetes envueltos en lienzos bordados con rosas espinosas. Esa mañana, mientras barría el polvo de siglos con una escoba de Ixtle, Ana oyó los susurros por primera vez, voces femeninas, bajas y rítmicas, filtrándose desde una grieta en la pared como el viento de un temazcal. «Carne, sagrada, come y vive en él», murmuraban, acompañadas de un chasquido húmedo como dientes masticando fibra tierna. El corazón de Ana latió con fuerza, recordando las leyendas de su aldea. Los tlatoani que consumían el corazón de los cautivos para absorber su valentía, un rito que los frailes habían erradicado con hogueras en la Plaza de Armas de Puebla durante los autos de fe de 1649. Temblando, se acercó a la grieta, la linterna proyectando sombras alargadas que danzaban como espíritus. Al otro lado, vislumbró figuras encapuchadas, monjas del círculo de Isabel, arrodilladas en un semicírculo. Sor Lucía partiendo un trozo de carne seca con un cuchillo de obsidiana, su rostro extasiado mientras lo elevaba como una hostia. «Esto es mi cuerpo, dado por vosotros», recitaba ella, parafraseando las palabras de la última cena, pero con un fervor que hacía crujir sus venas. La carne, rehidratada en un cáliz de vino bendito, se distribuía en silencio,
y las monjas la consumían con ojos cerrados, sus mandíbulas moviéndose en un ritmo hipnótico que evocaba no la comunión celestial, sino un banquete chamánico, un eco de los Xochitl, las guerras floridas, donde los guerreros aztecas se alimentaban de la esencia de los vencidos. Ana retrocedió, el balde de agua cayendo con un estruendo que resonó como un trueno en las bóvedas. ¿Era una visión? ¿Un sueño inducido por el ayuno? Pero el olor persistía, impregnando su hábito, un matiz salino como el de las salinas de Tlaxcala, mezclado con el dulzor de la sangre fresca. Corrió escaleras arriba, el corazón martilleando contra sus costillas, y se refugió en la capilla, arrodillándose ante el altar mayor, donde una estatua de Santa Rosa, con rosas marchitas a sus pies, parecía observarla con ojos de vidrio acusadores. La Inquisición, con sus comisarios que interrogaban a sospechosos en las mazmorras del Palacio Real de Puebla, había quemado a monjas por herejías menores, como las beatas de Amecameca acusadas de visiones luteranas en 1680. Si Ana hablaba, el convento entero caería en desgracia. Las monjas arrastradas a juicios públicos donde se les arrancaban confesiones con el potro o la garrucha. Pero el silencio también era pecado. En las noches siguientes, sueños la asaltaban. Visiones de un Cristo nahua con piel cobriza y corazón expuesto, ofreciéndole no pan, sino un pedazo palpitante de su costado, goteando Ixor, la preciosa sangre de los dioses. Madre Isabel, enterada del incidente por Sor Lucía, quien había oído el balde caer, convocó a Ana a su celda esa misma tarde, mientras el sol de mediodía calentaba las tejas del convento como un horno. «Has visto la luz verdadera, hija», le dijo Isabel con voz suave como el cémpano, extendiendo una mano pálida marcada por cicatrices de penitencia. La carne sagrada no es profanación, sino la unión perfecta con el Salvador, como los antiguos que comían el nahual de sus enemigos para volverse uno con ellos. Únete a nosotras, y la peste que acecha fuera no te tocará. Ana, dividida entre el terror y una curiosidad ancestral que bullía en su sangre, sintió el llamado. El culto no era solo herejía, sino un puente entre el catolicismo impuesto y las raíces enterradas de su pueblo. Esa noche, mientras las campanas de la catedral tañían el ángelus y las familias poblanas encendían velas por los difuntos, Ana descendió al sótano por voluntad propia, el relicario abierto ante ella como una promesa de inmortalidad. Pero en las sombras, un susurro más oscuro la esperaba, el de la iglesia que ya olfateaba el humo de la hoguera. La luna de octubre se alzaba sobre Puebla como un ojo plateado y acusador, bañando los techos de teja del convento de Santa Rosa de Lima en una luz fría que se filtraba a través de las rejas del claustro, proyectando sombras alargadas como dedos esqueléticos sobre el empedrado húmedo. Era 1693, y el aire de la noche llevaba el eco distante de las fiestas de Todos los Santos, donde en las plazas de la ciudad las familias criollas y mestizas compartían tamales de carne y atoles dulces en honor a los difuntos, un ritual que la iglesia toleraba como sincretismo piadoso, pero que en el sótano del convento se torcía en algo mucho más oscuro. Sor Ana, con el corazón latiendo como un tambor de guerra nahua, descendía por la escalera de piedra en espiral, su linterna temblando en la mano, mientras el hábito gris rozaba las paredes de toba volcánica, impregnadas de un olor ancestral. Tierra mojada, como la de los cenotes de Cholula, mezclado con el dulzor rancio de la miel de maguey y un matiz metálico que hacía que su estómago se contrajera en anticipación y repulsión. Madre Isabel la esperaba en la cripta, rodeada por el círculo de 7 monjas, Sor Lucía, Sor María y las demás, sus rostros ocultos bajo capuchas negras
que absorbían la luz de las velas de sebo dispuestas en un pentáculo improvisado sobre la losa de obsidiana. El altar, iluminado por una cruz invertida tallada en la roca y adornada con flores de cempasúchil marchitas, símbolos de la muerte en las ofrendas indígenas de Día de Muertos, exudaba un calor sutil, como si la piedra misma respirara. «Bienvenida al banquete de la carne eterna, hija», susurró Isabel, su voz un hilo de seda envenenada que resonaba en las bóvedas bajas mientras se extendía el relicario de cedro, ahora abierto como una herida. Dentro, envueltos en lienzos teñidos de cochinilla roja, el color de la sangre en los códices aztecas, reposaban los fragmentos. Tiras de carne seca, oscuras y fibrosas, preservadas con sal de las minas de Real del Monte y miel de los apiarios de los valles de Tlaxcala. No eran reliquias de mártires cristianos, como Isabel había insinuado en sus enseñanzas diurnas. Eran ofrendas profanas, traídas en secreto por un indígena converso de las misiones franciscanas en los cerros de Zacatlán, quien afirmaba haber encontrado cuerpos de sacrificados paganos en ruinas toltecas ocultas, cuerpos que, según la tradición herética, contenían la esencia divina de los antiguos dioses, ahora transmutada en carne de Cristo por la bendición de Isabel. Ana se arrodilló en el círculo, el suelo frío mordiendo sus rodillas a través del hábito, mientras las monjas entonaban un salmo pervertido en latín mezclado con náhuatl. Hoc est enim corpus meum, inxochitl incuicatl. Esto es mi cuerpo, en flor y en canto, una fusión blasfema que evocaba los himnos de los poetas aztecas en los templos de Tenochtitlán. Sor Lucía, con manos temblorosas pero expertas, tomó un fragmento del relicario y lo sumergió en un cáliz de vino de la región de Parras, consagrado con agua bendita robada de la capilla. La carne se rehidrató lentamente, hinchándose como un músculo vivo, liberando un vapor que olía a hierro caliente y a tierra fértil después de la lluvia. El ixor, la sangre preciosa que los sacerdotes nahuas vertían sobre los altares para apaciguar a Huitzilopochtli. «Come y serás una con él», ordenó Isabel, partiendo el pedazo con un cuchillo de obsidiana afilado, como los usados en los sacrificios del Templo Mayor, su hoja grabada con una cruz que sangraba pintura roja. Ana, con los ojos cerrados y el pulso acelerado, tomó el trozo en sus labios. La textura era fibrosa, salada, con un regusto dulzón que recordaba el mole poblano de las fiestas patronales, pero subyacente había un calor vivo, como si la carne aún latiera con la esencia de quien la había poseído. Al masticar, sintió un éxtasis prohibido. Visiones inundaron su mente, imágenes de un Cristo cobrizo crucificado en un huacal de maguey, su costado abierto ofreciendo no pan, sino el corazón palpitante de un tlatoani caído en batalla, un banquete que fusionaba la última cena con el Xochillaoyotl, la guerra florida donde los guerreros devoraban la fuerza de los enemigos. El ritual prosiguió en un trance colectivo. Las monjas se pasaban los fragmentos en silencio, sus mandíbulas moviéndose en un ritmo hipnótico que resonaba en las bóvedas como un eco de tambores teponaztli, mientras Isabel recitaba de un manuscrito prohibido, un códice confiscado por la Inquisición en 1650, escondido en las bibliotecas del convento. «La carne sagrada no es muerte sino renovación», proclamaba, «como Xipe Totec, el desollado que se reviste de piel nueva, así nosotras consumimos lo divino para nacer de nuevo en la eternidad». Ana, con el sabor metálico persistiendo en su lengua, sintió un calor extenderse por su vientre, disipando el hambre crónica de los ayunos claustrales, pero también un peso en el alma. ¿Era comunión o canibalismo? La carne, revelada en su origen profano durante el ritual,
Isabel confesó que provenía de un donante voluntario, un indígena hereje ejecutado en un auto de fe en la Plaza Mayor de Puebla, cuyo cuerpo había sido robado de la pira por simpatizantes del culto. Transformaba el acto en un sacrilegio doble. No solo herejía eucarística, sino profanación de los mártires de la conquista, un puente blasfemo entre el catolicismo impuesto y los ritos enterrados de los nahua. Mientras el banquete concluía con las monjas lamiendo los restos de sus dedos como felinas en celo, un ruido distante rompió el trance, el golpeteo de cascos en el empedrado exterior del convento, seguido del tañido urgente de la campana de la portería. Era el comisario de la Inquisición, Fray Domingo de Salazar, un dominico de 50 años con rostro curtido por años de interrogatorios en las mazmorras de la Ciudad de México, quien había llegado a Puebla alertado por rumores de visiones paganas en los conventos locales. Cabalgando desde el tribunal eclesiástico, Fray Domingo, conocido por su rol en el auto de fe de 1685, donde quemó a 12 brujos acusados de pactos con el nahual en los mercados de los sapos, portaba una orden del obispo para inspeccionar Santa Rosa, impulsado por el testimonio de una sirvienta indígena que había oído susurros en el viento. «Hermanas, el ojo de Dios vigila», advirtió Isabel al dispersar el círculo, apagando las velas con un soplo que olía a cera y sangre. Ana, ascendiendo las escaleras con el estómago revuelto y la boca aún saboreando lo prohibido, sintió el peso de la carne sagrada asentarse en su ser, un secreto que la unía a las monjas, pero que atraía la sombra de la hoguera inquisitorial, un fuego que la Iglesia usaría para enterrar no solo herejes, sino el culto entero bajo cenizas de olvido. El sol de noviembre se alzaba perezoso sobre Puebla, tiñendo las fachadas de Talavera de un dorado mortecino que se reflejaba en los charcos de las calles empedradas, aún húmedas por las lluvias tardías que azotaban la región de los Altos. Era 1693, y el convento de Santa Rosa de Lima bullía con una quietud tensa, como un animal herido que olfatea el peligro. Fray Domingo de Salazar, el comisario de la Inquisición, desmontó en el atrio principal con el hábito blanco de los dominicos manchado de polvo del camino desde la Ciudad de México, su rostro anguloso enmarcado por una tonsura que brillaba como una corona de espinas bajo el sol. A sus 50 años, Fray Domingo era un veterano de los tribunales eclesiásticos, conocido en Puebla por su rol en el auto de fe de 1678, donde había presenciado la quema de una beata acusada de pactos con el Tlacatecolotl, el demonio nahua, en las afueras de Cholula, un espectáculo que llenó la Plaza Mayor con el olor a carne chamuscada y los lamentos de los espectadores. Portaba en su faltriquera un breviario y un crucifijo de plata, pero también un pergamino sellado con cera roja del Santo Oficio, ordenando la inspección de conventos por rumores de idolatría y herejía eucarística, impulsado por el testimonio de la sirvienta indígena que había huido del convento semanas atrás, murmurando sobre banquetes de carne en las sombras. Madre Isabel recibió al fraile en el locutorio, un cuarto angosto con rejas de hierro forjado que separaban el mundo exterior del claustro, el aire cargado del aroma de las naranjas maduras del huerto y el incienso perpetuo de la capilla adyacente. «Bienvenido, padre», dijo Isabel con voz serena, sus ojos negros fijos en los del inquisidor como si midiera el alma de un confeso, mientras sus manos, ocultas en las mangas del hábito, apretaban un rosario de obsidiana tallada, un talismán nahua disfrazado de devoción cristiana. Fray Domingo,
con su barba recortada y una cicatriz en la mejilla de un encuentro con bandidos en las sierras de Zacatecas, comenzó el interrogatorio con sutileza, fingiendo una visita pastoral. ¿Han tenido visiones inusuales, hermanas? ¿Sueños que mezclen la fe con ecos paganos de esta tierra? Isabel negó con la cabeza, evocando la pureza del convento, las misas diarias en honor a Santa Rosa, las procesiones del Corpus Christi por las calles de Puebla con sus alfombras de flores y aserrín. Pero el fraile notó las miradas evasivas de Sor Lucía, quien servía chocolate caliente en jícaras de barro, sus manos temblando ligeramente como si recordara el sabor metálico del último banquete. La investigación se extendió por horas. Fray Domingo paseó por los claustros, inspeccionando las celdas con su mirada penetrante, oliendo el aire en busca de aromas profanos. El humo de copal indígena o el hedor de sacrificios ocultos, como en los casos de las brujas de Amozoc, que la Inquisición había desenterrado en 1660, mujeres acusadas de cocinar corazones de animales en calderos para invocar a Tezcatlipoca. En el refectorio, interrogó a Sor María sobre los ayunos, notando cómo la monja mayor evitaba mirar el altar donde se bendecían las comidas, un mueble de madera de cedro grabado con motivos florales que ocultaban glifos nahuas. Sor Ana, convocada como novicia e inocente, sintió el sudor perlar su frente bajo el velo mientras Fray Domingo la escrutaba. ¿Has probado algo inusual en tus oraciones, hija? Carne que no sea del Señor en forma de pan. Ana, con la boca seca y el recuerdo del ritual latiendo en su lengua, balbuceó negaciones, pero sus ojos traicionaron un destello de pánico, evocando las leyendas de su aldea. Los interrogatorios inquisitoriales donde se usaba el tormento de la toca, agua vertida en la boca hasta ahogar al confeso para extraer verdades enterradas. El fraile, percibiendo la tensión, dejó caer una pista. La iglesia entierra lo que amenaza la fe, pero el fuego purifica. Si hay un culto aquí, como en los conventos de Oaxaca donde monjas bebían sangre en ritos mestizos, yo lo descubriré. Al atardecer, cuando Fray Domingo partió cabalgando hacia el Palacio Episcopal de Puebla para consultar con el obispo, un hombre gordo y piadoso que temía escándalos en la víspera de las fiestas de la Virgen de los Remedios, el convento exhaló un suspiro colectivo, pero Isabel sabía que el inquisidor regresaría con guardias y mazmorras. Esa noche, bajo un cielo estrellado que recordaba los mapas celestes de los códices Borgia, convocó al círculo en la cripta para un ritual de protección más audaz que el anterior. No solo consumo, sino invocación. Las monjas descendieron en procesión silenciosa, portando antorchas de ocote que crepitaban como huesos rompiéndose. El aire del sótano cargado de un vapor espeso que olía a maguey fermentado y a tierra removida. En el centro del altar de obsidiana, Isabel colocó un nuevo relicario, un corazón humano preservado en sal y miel, robado de un cadáver indígena en el cementerio de San Francisco, un donante anónimo que un acólito del culto había exhumado bajo la luna nueva, creyendo que contenía el nahual, el espíritu animal de un chamán antiguo. Hoy no comemos solo, invocamos, proclamó Isabel, mientras las monjas formaban un círculo, sus hábitos desplegados como alas de murciélago. El sol de noviembre se alzaba perezoso sobre Puebla, tiñendo las fachadas de Talavera de un dorado mortecino que se reflejaba en los charcos de las calles empedradas, aún húmedas por las lluvias tardías que azotaban la región de los Altos. Era 1693 y el convento de Santa Rosa de Lima bullía con una quietud tensa, como un animal herido que olfatea el peligro. Fray Domingo de Salazar, el comisario de la Inquisición,
Desmontó en el atrio principal con el hábito blanco de los dominicos manchado de polvo del camino desde la Ciudad de México. Su rostro anguloso enmarcado por una tonsura que brillaba como una corona de espinas bajo el sol. A sus 50 años, Fray Domingo era un veterano de los tribunales eclesiásticos, conocido en Puebla por su rol en el auto de fe de 1678, donde había presenciado la quema de una beata acusada de pactos con el Tlacatecolotl, el demonio Nahua, en las afueras de Cholula, un espectáculo que llenó la Plaza Mayor con el olor a carne chamuscada y los lamentos de los espectadores. Portaba en su faltriquera un breviario y un crucifijo de plata, pero también un pergamino sellado con cera roja del Santo Oficio, ordenando la inspección de conventos por rumores de idolatría y herejía eucarística, impulsado por el testimonio de la sirvienta indígena que había huido del convento semanas atrás, murmurando sobre banquetes de carne en las sombras. Madre Isabel recibió al fraile en el locutorio, un cuarto angosto con rejas de hierro forjado que separaban el mundo exterior del claustro, el aire cargado del aroma de las naranjas maduras del huerto y el incienso perpetuo de la capilla adyacente. «Bienvenido, padre», dijo Isabel con voz serena, sus ojos negros fijos en los del inquisidor como si midiera el alma de un confeso, mientras sus manos, ocultas en las mangas del hábito, apretaban un rosario de obsidiana tallada, un talismán nahua disfrazado de devoción cristiana. Fray Domingo, con su barba recortada y una cicatriz en la mejilla de un encuentro con bandidos en las sierras de Zacatecas, comenzó el interrogatorio con sutileza, fingiendo una visita pastoral. ¿Han tenido visiones inusuales, hermanas? ¿Sueños que mezclen la fe con ecos paganos de esta tierra? Isabel negó con la cabeza, evocando la pureza del convento, las misas diarias en honor a Santa Rosa, las procesiones del Corpus Christi por las calles de Puebla con sus alfombras de flores y aserrín. Pero el fraile notó las miradas evasivas de Sor Lucía, quien servía chocolate caliente en jícaras de barro, sus manos temblando ligeramente como si recordara el sabor metálico del último banquete. La investigación se extendió por horas. Fray Domingo paseó por los claustros, inspeccionando las celdas con su mirada penetrante, oliendo el aire en busca de aromas profanos. El humo de copal indígena o el hedor de sacrificios ocultos, como en los casos de las brujas de Amozoc que la Inquisición había desenterrado en 1660, mujeres acusadas de cocinar corazones de animales en calderos para invocar a Tezcatlipoca. En el refectorio, interrogó a Sor María sobre los ayunos, notando cómo la monja mayor evitaba mirar el altar donde se bendecían las comidas, un mueble de madera de cedro grabado con motivos florales que ocultaban glifos nahuas. Sor Ana, convocada como novicia, inocente, sintió el sudor perlar su frente bajo el velo mientras Fray Domingo la escrutaba. ¿Has probado algo inusual en tus oraciones, hija? ¿Carne que no sea del Señor en forma de pan? Ana, con la boca seca y el recuerdo del ritual latiendo en su lengua, balbuceó negaciones, pero sus ojos traicionaron un destello de pánico, evocando las leyendas de su aldea. Los interrogatorios inquisitoriales donde se usaba el tormento de la toca. Agua vertida en la boca hasta ahogar al confeso para extraer verdades enterradas. El fraile, percibiendo la tensión, dejó caer una pista. La iglesia entierra lo que amenaza la fe, pero el fuego purifica. Si hay un culto aquí, como en los conventos de Oaxaca donde monjas bebían sangre en ritos mestizos, yo lo descubriré. Al atardecer, cuando Fray Domingo partió cabalgando hacia el Palacio Episcopal de Puebla para consultar con el obispo, un hombre gordo y piadoso, que temía escándalos en la víspera de las fiestas de la Virgen de los Remedios, el convento exhaló un suspiro colectivo,
pero Isabel sabía que el inquisidor regresaría con guardias y mazmorras. Esa noche, bajo un cielo estrellado que recordaba los mapas celestes de los códices Borgia, convocó al círculo en la cripta para un ritual de protección más audaz que el anterior. No solo consumo, sino invocación. Las monjas descendieron en procesión silenciosa, portando antorchas de ocote que crepitaban como huesos, rompiéndose, el aire del sótano cargado de un vapor espeso que olía a maguey fermentado y a tierra removida. En el centro del altar de obsidiana, Isabel colocó un nuevo relicario, un corazón humano preservado en sal y miel, robado de un cadáver indígena en el cementerio de San Francisco, un donante anónimo que un acólito del culto había exhumado bajo la luna nueva, creyendo que contenía el nahual, el espíritu animal de un chamán antiguo. «Hoy no comemos solo, invocamos», proclamó Isabel, mientras las monjas formaban un círculo, sus hábitos desplegados como alas de murciélago, y entonaban un rezo híbrido. El Pater Noster en latín, entretejido con invocaciones a Tonantzin, la madre tierra nahua que devoraba y regeneraba. Sor Ana, colocada al frente del círculo por su sangre pura, sintió el pulso del corazón en sus manos, tibio, casi vivo, latiendo con un ritmo que sincronizaba con el suyo propio, como si el órgano absorbiera su esencia. Isabel vertió aceite bendito sobre él, robado de la unción de los enfermos en la capilla, y las monjas lo untaron con cenizas de copal, creando un humo acre que llenaba las bóvedas y nublaba la vista, un velo protector contra ojos externos. Que el nahual nos envuelva, que la carne sagrada selle nuestros labios, recitaba Isabel, mientras Sor Lucía cortaba un pedazo del corazón con el cuchillo de obsidiana, distribuyéndolo en fragmentos que las monjas consumían crudos, el jugo rojo goteando por sus barbillas como lágrimas de sangre. Ana mordió el suyo, la textura gomosa y salina explotando en su boca, evocando el pulque fermentado de las fiestas indígenas en los cerros de Loreto, pero con un calor que se extendía por sus venas, disipando el miedo al inquisidor. En el trance, visiones colectivas las asaltaron, sombras de frailes con cruces llameantes retrocediendo ante un muro invisible de humo y carne. El convento envuelto en una niebla que ocultaba sus secretos como las brumas de los volcanes poblanos. El ritual culminó en un éxtasis compartido, las monjas jadeando en el suelo mientras el corazón se consumía entero, su esencia invocada para enterrar el culto bajo capas de ilusión divina. Pero la protección era frágil. Al amanecer, mientras las monjas ascendían exhaustas, un cuervo graznó en el huerto, augurio nahua de traición, y noticias llegaron por el torno. Fray Domingo regresaría en 2 días con una orden de registro, alertado por un fraile local que había oído gemidos en la noche. Isabel, con los labios aún manchados de rojo, reunió al círculo en el refectorio. El fuego de la Inquisición se acerca, pero nuestra carne nos fortalece. Preparémonos para el sacrificio mayor. Ana, sintiendo el poder del ritual pulsar en su interior como un segundo corazón, supo que el culto no se enterraría fácilmente. La iglesia podría quemar cuerpos, pero no el hambre ancestral que lo alimentaba, un secreto que Puebla colonial guardaría por siglos bajo sus losas barrocas. La niebla matutina de diciembre se enredaba en los cipreses del huerto del convento de Santa Rosa de Lima como un sudario tejido por manos invisibles, envolviendo las torres barrocas de Puebla en un velo gris que amortiguaba el tañido de las campanas de la catedral, anunciando la proximidad de la Navidad en la Nueva España.
Era 1693 y el aire frío traía el olor a pino de las posadas y el humo de las fogatas en las plazas, donde los fieles preparaban nacimientos con figuras de barro y cantaban villancicos que ocultaban ecos de antiguos himnos nahuas a la diosa Itzpapalotl, la mariposa obsesionada con la sangre. Dentro del convento, la tensión era palpable. Las monjas se movían como espectros por los claustros, sus hábitos rozando el empedrado con un susurro que parecía oración o maldición, mientras Madre Isabel patrullaba los corredores con ojos hundidos por noches de vigilia, el rosario de obsidiana apretado en su puño, como un arma contra la intrusión inminente. El ritual de protección había tejido una ilusión frágil, un velo de humo y carne que nublaba las mentes de los extraños. Pero Fray Domingo de Salazar regresaba esa mañana con una escolta de 4 guardias del tribunal eclesiástico, sus caballos relinchando en el atrio como presagios de hogueras inquisitoriales. Fray Domingo irrumpió en el locutorio al mediodía, flanqueado por los guardias, hombres rudos con espadas al cinto y cruces de madera colgando de sus cuellos, veteranos de las redadas contra herejes en los mercados de Cholula, portando un salvoconducto del obispo de Puebla que autorizaba el registro total del convento. La iglesia no tolera sombras en sus baluartes, declaró el fraile, su voz grave resonando contra las rejas de hierro como un martillo sobre yunque, mientras sus ojos escrutaban a Isabel como si pudiera leer los pecados en las arrugas de su rostro oliváceo. La superiora, con compostura de mártir, permitió la entrada, guiándolos por los patios internos donde las fuentes murmuraban como confesiones ahogadas. Pero el corazón del convento latía con pánico. Sorana, oculta en una celda cercana, apretaba las manos contra el pecho, sintiendo el residuo del último banquete pulsar en sus venas como un veneno dulce, un recordatorio de que la carne sagrada no solo alimentaba, sino que ataba almas en un pacto profano. Los guardias registraron el refectorio primero, revolviendo las ollas de barro en busca de reliquias impuras, como las que se hallaron en el caso de las monjas de Tepozcolula en 1670, acusadas de mezclar hostias con pulque en ritos embriagadores, oliendo el aire en busca del matiz metálico que delataba el canibalismo velado. La paranoia se extendió como la niebla. Sor Lucía, interrogada en su celda sobre las visiones nocturnas, tartamudeó respuestas evasivas, su rostro pálido traicionando el éxtasis residual del ritual, mientras Sor María, la más anciana, se flagelaba en secreto detrás de una cortina, el cuero mordiendo su espalda para purgar el miedo. Fray Domingo, astuto como un sabueso, descendió al sótano con 2 guardias, sus botas resonando en la escalera de piedra como pasos de verdugos, la linterna iluminando las bóvedas húmedas donde el altar de obsidiana yacía oculto bajo capas de cal fresca, aplicada apresuradamente por las monjas. «Aquí huele a muerte antigua», murmuró el fraile, raspando la pared con un dedo y encontrando trazas de rojo, sangre seca o pintura de cochinilla, imposible de distinguir, evocando los autos de fe en la Plaza de Armas de Puebla, donde herejes eran expuestos en garrotes antes de la pira, sus confesiones arrancadas ante multitudes que gritaban «¡Viva Cristo Rey!», mientras el humo de la carne quemada se elevaba al cielo. Isabel, siguiéndolos desde arriba, sintió el velo protector debilitarse. El nahual invocado en el ritual anterior se agitaba como un viento inquieto, pero no podía detener la voluntad de la Inquisición, forjada en siglos de cruzadas contra los ídolos indígenas que aún susurraban en los cerros de Loreto y Guadalupe. Desesperada, Isabel convocó al círculo esa misma tarde, mientras los guardias registraban el huerto y Fray Domingo consultaba con el capellán local en la capilla,
para ejecutar un sacrificio audaz que desviara la investigación. No un banquete colectivo, sino una ofrenda singular, un chivo expiatorio para calmar las sospechas. La elegida fue Sor Beatriz, la novicia más joven, de 17 años, llegada de una familia criolla de Atlixco, con piel clara y ojos azules que delataban dudas crecientes sobre el culto, habiendo espiado un ritual y murmurado preces por misericordia. Ella es la traidora que atrae la sombra, decretó Isabel en la cripta, donde las monjas se reunieron bajo la luz titilante de una sola vela de sebo, el aire cargado de un vapor espeso que olía a tierra removida y a jazmín marchito del huerto. Beatriz, arrastrada por Sor Lucía con un paño en la boca para sofocar sus gemidos, fue atada a la losa de obsidiana con cuerdas de ixtle, sus ojos desorbitados reflejando el terror de las víctimas en los templos aztecas de Tenochtitlán. «Esto es por la fe, hermana», susurró Ana, forzando las palabras mientras su estómago se revolvía, recordando cómo el culto había comenzado como comunión y ahora descendía a la barbarie nahua, un eco de Coatlicue, la diosa con faldas de serpientes que devoraba a sus hijos para mantener el equilibrio cósmico. El sacrificio se inició con un rezo sincrético. Isabel trazó una cruz sobre el pecho de Beatriz con cenizas de copal, recitando el confiteor en latín mientras vertía agua bendita mezclada con pulque sobre su piel, un bautismo invertido que invocaba a Tonacatecutli, el creador nahua que se nutría de sangre para crear el mundo. Las monjas en círculo entonaron salmos pervertidos. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, come de nos, mientras Isabel empuñaba el cuchillo de obsidiana, su hoja reluciendo como la de los sacerdotes en el templo mayor durante las fiestas de Toxcatl. Con un corte preciso en el costado de Beatriz, no letal aún, sino ritual, evocando la lanza de Longinos en la crucifixión. La sangre fluyó roja y caliente sobre la losa, goteando en un cuenco de barro donde se mezcló con vino consagrado. Beatriz se convulsionó, sus ojos rodando en blanco en un trance forzado, mientras el olor metálico llenaba la cripta, un aroma que recordaba el mole de guajolote en las posadas navideñas de Puebla, pero teñido de hierro y miedo. Isabel recolectó el fluido en el relicario declarando: «Esta carne desviará al inquisidor. Él verá solo locura en una hermana, no el culto entero». Ana, obligada a beber primero del cuenco, sintió el líquido tibio bajar por su garganta, un elixir que quemaba como tequila de mezcal, disipando el pánico con una euforia profana, visiones de hogueras inquisitoriales extinguiéndose en humo inofensivo. La niebla matutina de decembro se enredaba en los cipreses del huerto del convento de Santa Rosa de Lima como un sudario tejido por manos invisibles, envolviendo las torres barrocas de Puebla en un velo gris que amortiguaba el tañido de las campanas de la catedral, anunciando la proximidad de la Navidad en la Nueva España. Era 1693 y el aire frío traía el olor a pino de las posadas y el humo de las fogatas en las plazas, donde los fieles preparaban nacimientos con figuras de barro y cantaban villancicos que ocultaban ecos de antiguos himnos nahuas a la diosa Itzpapalotl, la mariposa obsesionada con la sangre. Dentro del convento, la tensión era palpable. Las monjas se movían como espectros por los claustros, sus hábitos rozando el empedrado con un susurro que parecía oración o maldición, mientras Madre Isabel patrullaba los corredores con ojos hundidos por noches de vigilia, el rosario de obsidiana apretado en su puño como un arma contra la intrusión inminente. El ritual de protección había tejido una ilusión frágil.
un velo de humo y carne que nublaba las mentes de los extraños. Pero Fray Domingo de Salazar regresaba esa mañana con una escolta de 4 guardias del tribunal eclesiástico, sus caballos relinchando en el atrio como presagios de hogueras inquisitoriales. Fray Domingo irrumpió en el locutorio al mediodía, flanqueado por los guardias, hombres rudos con espadas al cinto y cruces de madera colgando de sus cuellos, veteranos de las redadas contra herejes en los mercados de Cholula, portando un salvoconducto del obispo de Puebla que autorizaba el registro total del convento. La iglesia no tolera sombras en sus baluartes, declaró el fraile, su voz grave resonando contra las rejas de hierro como un martillo sobre yunque, mientras sus ojos escrutaban a Isabel como si pudiera leer los pecados en las arrugas de su rostro oliváceo. La superiora, con compostura de mártir, permitió la entrada guiándolos por los patios internos donde las fuentes murmuraban como confesiones ahogadas. Pero el corazón del convento latía con pánico. Sorana, oculta en una celda cercana, apretaba las manos contra el pecho sintiendo el residuo del último banquete pulsar en sus venas como un veneno dulce, un recordatorio de que la carne sagrada no solo alimentaba, sino que ataba almas en un pacto profano. Los guardias registraron el refectorio primero, revolviendo las ollas de barro en busca de reliquias impuras, como las que se hallaron en el caso de las monjas de Tepozcolula en 1670, acusadas de mezclar hostias con pulque en ritos embriagadores. Oliendo el aire en busca del matiz metálico que delataba el canibalismo velado. La paranoia se extendió como la niebla. Sor Lucía, interrogada en su celda sobre las visiones nocturnas, tartamudeó respuestas evasivas, su rostro pálido traicionando el éxtasis residual del ritual, mientras Sor María, la más anciana, se flagelaba secreto detrás de una cortina, el cuero mordiendo su espalda para purgar el miedo. Fray Domingo, astuto como un sabueso, descendió al sótano con 2 guardias, sus botas resonando en la escalera de piedra como pasos de verdugos, la linterna iluminando las bóvedas húmedas donde el altar de obsidiana yacía oculto bajo capas de cal fresca, aplicada apresuradamente por las monjas. «Aquí huele a muerte antigua», murmuró el fraile, raspando la pared con un dedo y encontrando trazas de rojo, sangre seca o pintura de cochinilla, imposible de distinguir, evocando los autos de fe en la Plaza de Armas de Puebla, donde herejes eran expuestos en garrotes antes de la pira, sus confesiones arrancadas ante multitudes que gritaban «¡Viva Cristo Rey!», mientras el humo de la carne quemada se elevaba al cielo. Isabel, siguiéndolos desde arriba, sintió el velo protector debilitarse. El nahual invocado en el ritual anterior se agitaba como un viento inquieto, pero no podía detener la voluntad de la Inquisición, forjada en siglos de cruzadas contra los ídolos indígenas que aún susurraban en los cerros de Loreto y Guadalupe. Desesperada, Isabel convocó al círculo esa misma tarde, mientras los guardias registraban el huerto y Fray Domingo consultaba con el capellán local en la capilla para ejecutar un sacrificio audaz que desviara la investigación, no un banquete colectivo, sino una ofrenda singular, un chivo expiatorio para calmar las sospechas. La elegida fue Sor Beatriz, la novicia más joven, de 17 años, llegada de una familia criolla de Atlixco, con piel clara y ojos azules que delataban dudas crecientes sobre el culto, habiendo espiado un ritual y murmurado «Pre por misericordia». «Ella es la traidora que atrae la sombra», decretó Isabel en la cripta, donde las monjas se reunieron bajo la luz titilante de una sola vela de sebo, el aire cargado de un vapor espeso que olía a tierra removida y a jazmín marchito del huerto. Beatriz, arrastrada por Sor Lucía con un paño en la boca para sofocar sus gemidos, fue atada a la losa de obsidiana con cuerdas de ixtle.
sus ojos desorbitados, reflejando el terror de las víctimas en los templos aztecas de Tenochtitlán. «Esto es por la fe, hermana», susurró Ana, forzando las palabras mientras su estómago se revolvía, recordando cómo el culto había comenzado como comunión y ahora descendía a la barbarie nahua, un eco de Coatlicue, la diosa con faldas de serpientes que devoraba a sus hijos para mantener el equilibrio cósmico. El sacrificio se inició con un rezo sincrético. Isabel trazó una cruz sobre el pecho de Beatriz con cenizas de copal, recitando el Confiteor en latín mientras vertía agua bendita mezclada con pulque sobre su piel. Un bautismo invertido que invocaba a Tonacatecutli, el creador nahua que se nutría de sangre para crear el mundo. Las monjas en círculo entonaron salmos pervertidos. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, come de nos, mientras Isabel empuñaba el cuchillo de obsidiana, su hoja reluciendo como la de los sacerdotes en el templo mayor durante las fiestas de Toxcatl. Con un corte preciso en el costado de Beatriz, no letal aún, sino ritual, evocando la lanza de Longinos en la crucifixión. La sangre fluyó roja y caliente sobre la losa, goteando en un cuenco de barro donde se mezcló con vino consagrado. Beatriz se convulsionó, sus ojos rodando en blanco en un trance forzado, mientras el olor metálico llenaba la cripta, un aroma que recordaba el mole de guajolote en las posadas navideñas de Puebla, pero teñido de hierro y miedo. Isabel recolectó el fluido en el relicario declarando: «Esta carne desviará al inquisidor. Él verá solo locura en una hermana, no el culto entero». Ana, obligada a beber primero del cuenco, sintió el líquido tibio bajar por su garganta, un elixir que quemaba como tequila de mezcal, disipando el pánico con una euforia profana, visiones de hogueras inquisitoriales extinguiéndose en humo inofensivo. Al anochecer, cuando Fray Domingo y los guardias se retiraron al palacio episcopal para redactar su informe, convencidos por el incidente de Beatriz, quien fue encontrada desmayada en su celda con heridas superficiales y delirios de demonios nahuas, atribuidos a una posesión individual, el convento respiró aliviado, pero el sacrificio había marcado un punto de no retorno. Beatriz, vendada y confinada, murmuraba incoherencias sobre carne que habla, su mente fracturada por el trauma, mientras Ana en su celda vomitaba la bilis del elixir, sintiendo por primera vez el peso del pecado. ¿Era protección o asesinato velado? Isabel, limpiando el cuchillo en su hábito, sonrió en la penumbra. La Iglesia enterrará esta locura, pero nuestra fe perdurará. Fuera, las posadas navideñas continuaban, ajenas al horror bajo las losas, pero el velo se adelgazaba y el culto, fortalecido por la sangre fresca, se preparaba para un banquete mayor, uno que atraería no solo al inquisidor, sino al mismísimo obispo de Puebla. Las luces de las posadas navideñas parpadeaban en las calles de Puebla como ojos de demonios disfrazados de piñatas, iluminando las fachadas barrocas con un resplandor rojizo que se colaba por las rejas del convento de Santa Rosa de Lima, tiñendo los claustros de un tono sangriento que recordaba las ofrendas de Día de Muertos, pero con el aroma dulce de tamales y ponche de frutas que los fieles compartían en las plazas. Era diciembre de 1693 y la ciudad bullía con la fe festiva de la Nueva España, procesiones de pastores con faroles y villancicos que entretejían el nacimiento con ecos de danzas indígenas a la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin cristiana que devoraba pecados como la tierra devora semillas. Dentro del convento, sin embargo, la celebración era un velo.
Las monjas fingían alegría en la capilla, cantando Puernatus in Bethlehem, mientras sus mentes latían con el residuo del sacrificio de Sor Beatriz, cuya locura había desviado a Fray Domingo, quien ahora redactaba informes en el Palacio Episcopal, convencido de que el incidente era una posesión aislada, no un culto enterrado. Pero Madre Isabel veía en la Navidad una oportunidad profana, el nacimiento de Cristo como excusa para un banquete colectivo, un ritual expansivo que uniría a todas las monjas en la carne sagrada, fortaleciendo el velo protector antes de que el inquisidor regresara con pruebas irrefutables. Sor Ana, confinada en su celda desde el sacrificio, yacía en el jergón de palma con el estómago revuelto, el sabor del elixir de Beatriz persistiendo en su lengua como un hierro oxidado, un recordatorio de que la protección había costado una vida al borde de la muerte. Sus sueños la atormentaban. Visiones de un niño Jesús Nahua, envuelto en un petate de maguey en lugar de pañales, ofreciendo no leche materna, sino su propio corazón latiendo, goteando íxor sobre un altar de obsidiana. ¿Era comunión divina o canibalismo ancestral, un eco de las fiestas de Panquetzalistli en Tenochtitlán, donde se sacrificaba a Huitzilopochtli con danzas y banquetes de carne para asegurar la llegada del sol? Ana, hija de conversos nahuas, sentía el conflicto rasgar su alma. La fe cristiana que la había salvado de la pobreza en Atlixco ahora se torcía en un vicio que la Iglesia quemaría en autos de fe, como los de 1649 en la Plaza Mayor, donde indígenas acusados de ritos paganos eran expuestos con sanbenitos antes de la pira. «Dios mío, ¿qué hemos devorado?», murmuraba en la penumbra, tocando la cicatriz invisible en su pecho donde el elixir había quemado. Un marca espiritual que la ataba al culto pero avivaba dudas que amenazaban con delatarlo todo. Al anochecer de Nochebuena, Isabel convocó no solo al círculo íntimo, sino a todas las 30 monjas capaces, excluyendo a Beatriz, aún delirante en aislamiento, descendiendo en procesión al sótano bajo pretexto de oración nocturna por el Niño Dios. El aire de la cripta estaba cargado de un vapor festivo y profano, el olor a canela y clavo de los ponches de las posadas filtrándose desde arriba, mezclado con el metálico residuo del sacrificio, y el humo acre de copal encendido en braseros de barro, un incienso indígena que la Inquisición prohibía por su asociación con los templos de Cholula. El altar de obsidiana, ahora adornado con ramas de pino y flores de Nochebuena, símbolos navideños que ocultaban glifos de Tlaloc, el dios de la lluvia que demandaba sangre para nutrir la tierra, relucía bajo docenas de velas de sebo que goteaban como lágrimas de cera sobre la losa manchada. Isabel, con el hábito ceñido como una sacerdotisa azteca, abrió el relicario ampliado. Fragmentos del corazón de Beatriz, no letal, pero extraídos en trance para purificarla, rehidratados en vino de misa y miel de maguey, junto a reliquias antiguas traídas de ruinas en los cerros de Zacatlán, donde códices perdidos describían banquetes de dioses que consumían carne para inmortalidad. «Esta noche el niño nace en nosotras», proclamó Isabel, su voz resonando en las bóvedas como un trueno lejano. «Comed su carne y renaced en la eternidad, como los antiguos que se alimentaban de los cielos para tocar la tierra». El banquete colectivo se inició con un frenesí ritual. Las monjas, arrodilladas en filas sobre el suelo húmedo, recibían los fragmentos en lenguas extendidas, el cuchillo de obsidiana partiendo la carne en hostias irregulares que crujían al masticarse, liberando un jugo rojo que goteaba por barbillas y hábitos. Un espectáculo que evocaba la última cena fusionada con el Tlacaxipehualistli,
la fiesta donde se desollaba a los cautivos para vestir sus pieles como ofrenda a Xipe Totec. Sor Lucía distribuía con manos reverentes, sus ojos brillando con éxtasis mientras recitaba: «Tomad y comed, esto es el cuerpo del Salvador, nacido de sangre y tierra». Ana, colocada al centro por Isabel, tú con tu sangre nahua eres el puente, mordió el suyo con reticencia, la textura gomosa explotando en sabores contradictorios, salino como el mar de Veracruz, dulce como el atole de las Posadas, pero subyacente un amargor que le revolvía el estómago, visiones inundándola de un convento en llamas, Fray Domingo con antorcha en mano y ella misma devorando cenizas para silenciar el grito. Las monjas, en trance colectivo, jadeaban y murmuraban salmos híbridos. Gloria in excelsis Deo, in Xochitlincuicatl. Sus cuerpos convulsionando en éxtasis profano, el sótano resonando con chasquidos de mandíbulas y gemidos que se filtraban hacia arriba como espíritus escapando. Pero en medio del frenesí, las dudas de Ana se solidificaron. Mientras masticaba, vio a Sor María colapsar, su rostro contorsionado no en gozo, sino en agonía, sangre brotando de su nariz como si la carne sagrada rechazara su cuerpo envejecido. Un presagio de que el culto se expandía demasiado, atrayendo no solo unión, sino muerte. Isabel, notando la vacilación de Ana, la tomó del brazo en la penumbra. La carne nos une, hija, duda, y serás la próxima ofrenda. Al amanecer, mientras las monjas ascendían exhaustas y el convento fingía misa navideña con campanas, tañendo Adeste Fideles, un mensajero del palacio episcopal llegó al torno. Fray Domingo solicitaba una audiencia privada con Sor Ana, alertado por rumores de una novicia atormentada por visiones, un hilo que el sacrificio no había cortado. Ana, con el sabor del banquete aún en la boca, sintió el peso de la elección: confesar y enterrar el culto con la iglesia o devorar su duda para protegerlo, un dilema que el culto caníbal, ahora expuesto en su voracidad, no perdonaría. El sol de enero se filtraba perezoso a través de las celosías del locutorio del convento de Santa Rosa de Lima, proyectando rayos polvorientos sobre las rejas de hierro que separaban el mundo profano del claustro, como venas de luz cortando la penumbra de un confesionario. Era 1694, y Puebla despertaba de las fiestas navideñas con el aroma persistente de rosas de Castilla en las fachadas barrocas y el eco de las matachines danzando en honor a la Virgen de Guadalupe. Un sincretismo que la iglesia toleraba en las plazas, pero perseguía en las sombras de los conventos. Sor Ana, convocada por el mensajero del palacio episcopal, se sentó al otro lado de las rejas con las manos temblorosas bajo el hábito gris de novicia, su piel cobriza pálida por noches de insomnio, el sabor residual del banquete navideño latiendo en su lengua como una herida abierta. Frente a ella, Fray Domingo de Salazar esperaba con la paciencia de un verdugo, su hábito blanco impecable contrastando con la cicatriz en su mejilla, un recordatorio de sus cacerías de herejes en las sierras de Zacatecas, donde había interrogado a chamanes nahuas acusados de invocar a los tepaneca, espíritus del inframundo, con calderos de sangre y hierbas prohibidas. «Cuéntame de tus visiones, hija», comenzó el fraile con voz suave pero penetrante, como el filo de una daga envuelta en terciopelo, sus ojos grises fijos en los de Ana, como si pudiera extraer la verdad con la mirada sola. El locutorio, un cuarto angosto con paredes de adobe pintadas de blanco y un crucifijo de madera de encino colgando sobre la puerta, olía a cera de vela y a la tierra húmeda que subía del sótano, un aroma que hacía que Ana se removiera en el banco de pino, recordando el chasquido de la carne sagrada en las mandíbulas de las monjas durante el banquete.
Fray Domingo, informado por el capellán del convento sobre los delirios de Beatriz y rumores de ayunos extraños, había regresado solo esta vez, sin guardias, para un interrogatorio privado, táctica de la Inquisición mexicana, usada en casos como el de las Beatas de Querétaro en 1682, donde confesiones susurradas en locutorios llevaron a autos de fe sin escándalo público. ¿Has comido algo que no sea el pan del Señor? ¿Algo carnal que te atormente el alma? Ana, con el corazón martilleando como un teponaztli en las fiestas indígenas de Cholula, negó con la cabeza al principio, pero las palabras de Isabel resonaban en su mente. Duda, y serás la próxima ofrenda. El peso del elixir de Beatriz la traicionaba, un calor en su vientre que la hacía sudar bajo el velo, evocando las leyendas de su abuela. Mujeres nahuas, silenciadas por la Inquisición con la garrucha, el tormento que estiraba los cuerpos hasta que las lenguas confesaban ritos de Coatlicue. Bajo la presión del fraile, que citaba pasajes del Concilio de Trento sobre la transubstanciación, el cuerpo de Cristo es pan, no carne profana, Ana rompió en sollozos, revelando fragmentos velados. He visto banquetes en sueños, Padre, donde la Eucaristía se torna sangre y músculo, como los antiguos que comían el corazón de los dioses para vivir eternamente. No mencionó el sótano ni el cuchillo de obsidiana, pero sus palabras pintaron un cuadro de herejía sincrética, la fusión de la última cena con los banquetes de los Tlatoani en Tenochtitlán, donde la carne de cautivos se consumía para absorber su fuerza vital. Fray Domingo se inclinó hacia adelante, su aliento cálido filtrándose por las rejas como un susurro demoníaco. Esto huele a idolatría nahua, hija, como los casos que juzgué en el Tribunal de México, donde monjas mestizas bebían pulque consagrado en ritos de Tonantzin. Si hay un culto, confiesa, y la iglesia te perdonará. De lo contrario, el fuego de la Plaza Mayor te purgará. Ana, aterrorizada por las imágenes de autos de fe, herejes con sanbenitos amarillos marchando ante multitudes poblanas, el humo de la pira elevándose como ofrenda involuntaria, juró silencio, pero el fraile notó su conflicto. Regresaré con el obispo. Reza, hija, para que tu lengua no te condene. Al partir, el locutorio quedó en silencio, roto solo por los sollozos de Ana, quien corrió a la celda de Isabel, el velo protector del culto ahora rasgado por su debilidad. Madre Isabel, enterada del interrogatorio por una monja espía en la portería, reunió al círculo esa misma noche en la cripta, el aire cargado de un vapor espeso que olía a copal quemado y a la tierra removida de las bóvedas, como el interior de un temazcal nahua, donde los espíritus se invocaban para curar o maldecir. Ana ha hablado demasiado, decretó Isabel, sus ojos negros brillando con furia contenida bajo la luz de las velas de sebo, mientras las monjas, Sor Lucía, Sor María y las demás, aún marcadas por el banquete navideño con ojeras profundas, formaban un semicírculo alrededor de la losa de obsidiana. El plan era un ritual final para silenciarla, no un sacrificio letal, sino una comunión eterna, un acto de atadura espiritual donde la carne sagrada se usaría para sellar los labios de la traidora, inspirado en los ritos de silencio de los antiguos nahuas, los tlamacasqui, que cosían bocas con fibras de maguey para guardar secretos de los dioses. Isabel preparó el relicario con un nuevo fragmento, sangre coagulada de Beatriz, mezclada con hierbas de la Sierra Nevada, epazote y ruda, usadas en brebajes indígenas para inducir mutismo, rehidratada en vino bendito y envuelta en una hostia profanada robada de la capilla. La ingerirás, Ana, y tu voz se unirá a la nuestra en silencio divino,
explicó Isabel, mientras Sor Lucía afilaba el cuchillo de obsidiana, su hoja grabada con glifos de Yacatecutli, el dios mercader que guardaba secretos a cambio de sangre. Ana, arrastrada al sótano por dos monjas fuertes, sintió el pánico ascender como bilis. El interrogatorio había sido su grito de auxilio, pero ahora el culto respondía con un abrazo asfixiante, un eco de las leyendas de mujeres silenciadas en los conventos de la Nueva España, como las novicias de Oaxaca acusadas de brujería en 1665, cuyas lenguas fueron cortadas antes del juicio. Arrodillada ante el altar, con las manos atadas con rosarios, Ana suplicó: «Madre, esto no es fe, es el hambre del demonio». Pero Isabel, vertiendo el brebaje en un cáliz de plata, forzó su cabeza hacia atrás, el líquido amargo bajando por su garganta como fuego líquido, quemando su voz en un trance donde visiones la asaltaron. Fray Domingo con la boca cosida, el obispo de Puebla devorando su propia lengua en la catedral y ella misma, muda como una estatua de Santa Rosa, guardando el secreto eterno del culto. Las monjas entonaron un rezo híbrido, el Salve Regina entretejido con invocaciones a Cihuacóatl, la diosa serpiente que devoraba palabras para proteger a los elegidos. El humo de copal envolviéndolas como un velo que nublaba no solo mentes externas, sino la voluntad de Ana. Al amanecer, mientras las campanas de Puebla tañían laudes y los mercados se llenaban de vendedores de mole y chocolate, Ana despertó en su celda con la garganta hinchada, incapaz de articular más que susurros roncos, el ritual habiéndola silenciado temporalmente. Pero en su interior, la duda ardía más fuerte. El culto, al intentar enterrar su voz, había despertado un fuego que atraería no solo a la Inquisición, sino al colapso de sus muros. El viento de febrero azotaba las colinas de Puebla con ráfagas secas que arrastraban polvo de la Sierra Nevada, colándose por las rejas del convento de Santa Rosa de Lima como dedos espectrales que arañaban las paredes de adobe, llevando consigo el aroma terroso de las milpas secas y el humo distante de las chimeneas donde las familias criollas preparaban tortas de tamal para la Cuaresma. Era 1694 y la ciudad, aún bajo el peso de la penitencia post-navideña, resonaba con las procesiones de flagelantes en las calles empedradas, hombres y mujeres azotándose en honor a la pasión de Cristo, un espectáculo que la Iglesia promovía para expiar pecados colectivos, pero que en el convento se torcía en un eco siniestro de los ritos nahuas de autoflagelación en las fiestas de Tlacaxipehualistli. Sor Ana, con la garganta aún hinchada por el brebaje silenciador, se movía como una sombra por los claustros. Sus susurros roncos inaudibles incluso para las monjas cercanas. Un castigo que la había convertido en guardiana muda del culto, pero que avivaba su resolución interna. El interrogatorio con Fray Domingo había plantado una semilla de rebelión, un deseo de confesar antes de que el hambre profano devorara lo que quedaba de su alma. Fray Domingo regresó al atardecer, esta vez escoltado no solo por guardias, sino por el obispo de Puebla, Monseñor Juan de Palafox y Mendoza, un prelado de 60 años, inspirado en los obispos históricos de la Nueva España, con rostro rubicundo enmarcado por una mitra bordada en oro y un anillo pastoral que brillaba como una promesa de absolución o condena. El obispo, conocido por su rigor en el tribunal eclesiástico durante los años 80, cuando supervisó la quema de brujos en los mercados de los sapos acusados de pactos con el nahual, cabalgaba en una mula blanca, su séquito de clérigos portando incensarios que exhalaban humo de mirra para purificar el aire antes de entrar en lo que sospechaban era un nido de herejía. El Santo Oficio no esperará más,
declaró Monseñor al desmontar en el atrio, su voz resonando contra las torres del convento como un edicto papal, mientras Fray Domingo, a su lado, sostenía un pergamino con sellos de cera que ordenaba el allanamiento total. Celdas, sótanos y huertos en busca de reliquias caníbales y textos idolátricos, alertados por el testimonio parcial de Ana y los delirios de Beatriz, que ahora yacía encadenada en una celda de aislamiento, murmurando sobre carne que susurra secretos. Madre Isabel recibió a la comitiva en la capilla mayor, arrodillándose ante el obispo con una humildad fingida que ocultaba el pánico en sus ojos negros, el hábito negro rozando el piso de Talavera como un sudario. «Monseñor, somos hijas fieles de la Iglesia», protestó, evocando las donaciones del convento a las misiones franciscanas en los cerros de Zacatlán. Pero el obispo, oliendo el aire cargado de incienso rancio, ordenó el registro inmediato. Los guardias irrumpieron en las celdas, revolviendo jergones de palma y altares personales en busca de amuletos nahuas, como los que se hallaron en el escándalo de las monjas de Valladolid en 1675, donde hostias profanadas con sangre animal llevaron a excomuniones masivas. Sor Lucía fue arrastrada para interrogatorio, su rostro pálido traicionando el éxtasis residual de los banquetes, mientras Sor María, la anciana, colapsó en oración fingida, ocultando bajo su hábito un fragmento de carne seca envuelto en un lienzo. Ana, convocada ante el obispo en el refectorio, un salón alto con mesas de pino y cruces de madera colgando de las vigas, intentó hablar, pero solo emitió un graznido ronco, sus ojos suplicantes fijos en Fray Domingo, quien interpretó su silencio como posesión. «El demonio le ha cosido la lengua, monseñor. Este lugar apesta a idolatría mestiza, como los cultos de Coatlicue que persiguió su predecesor en los valles de Tlaxcala». El caos se extendió al sótano cuando un guardia descubrió la escalera oculta tras un tapiz bordado con rosas de lima, descendiendo con antorchas que iluminaban las bóvedas húmedas como un infierno invertido. Isabel, sabiendo que el velo protector se rasgaba, convocó un ritual desesperado en las profundidades más ocultas de la cripta, un nicho lateral excavado en la toba volcánica, accesible solo por un pasadizo secreto que olía a raíces de maguey y moho antiguo. Mientras los guardias registraban el altar principal, encontrando manchas rojas en la obsidiana atribuidas a vino derramado, las monjas del círculo íntimo, 8 en total, incluyendo a una Ana forzada a unirse, se reunieron en el nicho para enterrar las evidencias, no solo destruir, sino ritualizar la ocultación, un acto inspirado en los ritos nahuas de entierro de códices prohibidos durante la conquista, donde los sacerdotes escondían glifos en cuevas para que los dioses los protegieran del fuego español. Isabel, con manos temblorosas pero resueltas, abrió el relicario final, los restos no consumidos de los banquetes, corazones preservados, huesos mondados y lienzos manchados, que vertió en un pozo ritual excavado en la roca, un agujero negro que evocaba los cenotes de sacrificios en Chichén Itzá, pero adaptado al sótano conventual. El ritual de enterramiento se inició con un cántico bajo. Las monjas entonaron el De Profundis en latín, entretejido con invocaciones a Mictlantecutli, el señor del inframundo nahua, que debaba almas para guardar secretos eternos, mientras Isabel esparcía cenizas de copal sobre las evidencias, sellando el pozo con una losa de obsidiana grabada con una cruz invertida. «La carne regresa a la tierra, como Cristo en la sepultura», murmuró, mientras Sor Lucía sacrificaba un fragmento final, un trozo de su propia carne, cortado del brazo con el cuchillo, goteando sangre en el pozo como ofrenda para alimentar
el nahual guardián. Ana, con la garganta ardiendo, fue obligada a verter vino bendito sobre la losa, el líquido burbujeando como si la tierra lo absorbiera vivo, visiones asaltándola de raíces nahuas, envolviendo el relicario, ocultándolo de los ojos inquisitoriales como las brumas de los volcanes poblanos esconden ruinas antiguas. El acto culminó en un consumo simbólico. Cada monja ingirió una pizca de tierra del pozo mezclada con sangre, un entierro interno que las ataba al secreto, su sabor arcilloso y metálico recordando el mole de olla en las fiestas cuaresmales, pero teñido de muerte. Ahora el culto yace enterrado en nosotras, proclamó Isabel, mientras arriba los guardias gritaban descubrimientos menores, un rosario de obsidiana, un códice fragmentado, atribuidos a supersticiones indígenas sin conexión al canibalismo. Al anochecer, cuando el obispo y Fray Domingo se retiraron con evidencias ambiguas, suficientes para una reprimenda, pero no para un auto de fe masivo, el convento quedó en ruinas espirituales. Beatriz muerta por sus delirios, Ana rota en silencio y el culto, aunque enterrado, latiendo bajo la tierra como un corazón oculto. Pero el ritual había sido demasiado audaz. Un guardia, al raspar la losa, sintió un temblor sutil, como si la roca respirara, un presagio de que la iglesia, al cavar más profundo, desenterraría no solo pruebas, sino el horror completo que Puebla colonial había alimentado en secreto. El edicto de la Inquisición resonó en la Plaza Mayor de Puebla como un trueno divino, proclamado desde el balcón del Palacio Real bajo un cielo plomizo de marzo que amenazaba tormenta, mientras multitudes de criollos, mestizos e indígenas se agolpaban en las calles empedradas. Sus rostros una mezcla de fervor y morbo ante el anuncio del obispo Monseñor Juan de Palafox y Mendoza. Era 1694 y la ciudad, con sus catedrales barrocas coronadas de torres y sus mercados llenos del aroma a chiles tostados y pan de muerto residual de las fiestas pasadas, se paralizaba ante la lectura del pergamino sellado con cera roja del Santo Oficio. El convento de Santa Rosa de Lima es declarado foco de herejía idolátrica y canibalismo eucarístico, fusionado con ritos paganos nahuas. Sus monjas serán procesadas en auto de fe y el recinto clausurado hasta purificación. Fray Domingo de Salazar, de pie junto al obispo con el hábito blanco manchado de polvo ritual, recitó los cargos. Visiones profanas, consumo de carne prohibida, invocaciones a demonios como Mictlantecutli disfrazados de santos, basados en las evidencias ambiguas del registro, manchas rojas en la obsidiana, un cuchillo de tallado indígena y los delirios de Sor Beatriz, cuya muerte en la celda había sido atribuida a posesión demoníaca. La multitud murmuraba, evocando los autos de fe históricos de Puebla, como el de 1649, donde 12 herejes indígenas fueron quemados por mezclar misas con danzas de Quetzalcóatl, mientras guardias del tribunal cabalgaban hacia el convento con órdenes de arresto, sus cruces reluciendo como guillotinas bajo el sol inclemente. Dentro del convento de Santa Rosa de Lima, el caos estalló como una herida supurante. Las campanas tañeron lúgubres en respuesta al edicto. Un lamento que resonaba en los claustros empedrados, donde las monjas corrían como sombras, sus hábitos negros ondeando como alas de cuervos en pánico. Madre Isabel, reunida con el círculo en la capilla mayor, un salón alto con vitrales que filtraban la luz en tonos sangrientos sobre el altar de oro, sintió el peso de la condena como una corona de espinas. El ritual de enterramiento había ocultado las pruebas físicas, pero no el hedor espiritual que la Inquisición olfateaba como sabuesos. La Iglesia nos entierra vivas, proclamó Isabel, con voz quebrada pero resuelta, sus ojos negros brillando con un fervor apocalíptico,
mientras Sor Lucía, con el brazo vendado del sacrificio anterior, distribuía rosarios de obsidiana como talismanes finales. Sor Ana, aún ronca por el brebaje silenciador, se arrodilló en el banco de madera, su garganta ardiendo con palabras no pronunciadas, un grito de traición al culto que la había devorado. Pero el pánico colectivo la ataba. Las monjas más jóvenes lloraban, recordando las leyendas de conventos clausurados en la Nueva España, como el de Santa Clara en Querétaro en 1702, donde monjas herejes fueron exiliadas a mazmorras en Veracruz, sus almas pudriéndose en celdas húmedas. Renacer en el inframundo. Con los guardias aproximándose, el golpeteo de cascos resonando en el atrio como tambores de guerra nahua, Isabel decretó un banquete apocalíptico, el último acto del culto. No un consumo discreto, sino un festín suicida en la cripta, donde la carne sagrada se devoraría entera para trascender la hoguera inquisitorial, un ritual inspirado en los fines del mundo nahuas, descritos en los códices florentinos. El quinto sol devorado por jaguares, donde los elegidos se consumían a sí mismos para... Las monjas descendieron en tropel por la escalera de piedra, el aire del sótano cargado de un vapor espeso que olía a tierra removida y a sangre fresca. El pozo ritual abierto de nuevo para exhumar las evidencias enterradas. Corazones preservados, huesos mondados y lienzos manchados, ahora rehidratados en un caldero de barro con vino de misa, pulque fermentado y hierbas de la Sierra Nevada, tlacopatli y cempasúchil, usadas en brebajes indígenas para inducir trances proféticos. El altar de obsidiana, iluminado por antorchas de ocote que crepitaban como llamas del infierno, se convirtió en mesa comunal. Isabel partió los fragmentos con el cuchillo ritual, distribuyéndolos en cuencos de jícara que las monjas devoraban con manos temblorosas, el chasquido de mandíbulas resonando en las bóvedas como un coro de almas condenadas. El banquete se tornó frenesí apocalíptico. Sor María, la anciana, masticaba un corazón entero con ojos extasiados, sangre goteando por su barbilla mientras recitaba salmos invertidos. In principio erat verbum, y el verbum era carne devorada. Visiones colectivas asaltándolas de un Puebla en llamas, la catedral derrumbándose bajo terremotos nahuas, y ellas mismas renaciendo como diosas con faldas de serpientes, fusionando la apocalipsis cristiana con el fin del quinto sol. Ana, forzada a unirse, mordió un trozo fibroso que sabía a hierro, y Maguey, el elixir quemando su garganta ronca y liberando su voz en un grito ahogado. Esto es el fin, no la salvación, pero sus palabras se perdieron en el trance, donde el culto se consumía a sí mismo, monjas cortándose mechones de cabello y uñas para añadir al caldero, un autosacrificio que evocaba las ofrendas de sangre en los templos de Cholula durante la conquista. Isabel en el centro ingirió el último fragmento, su cuerpo convulsionando en éxtasis mientras invocaba a Cihuacóatl y al Apocalipsis. La iglesia nos quema, pero en la carne eterna renacemos, el culto no muere, se entierra en la tierra que nos devora. El sótano resonaba con gemidos y cánticos híbridos, el dies irae entretejido con himnos a Tlaltecutli, la tierra que traga mundos, el humo de copal envolviéndolas como un sudario colectivo, mientras arriba los guardias irrumpían en el convento, encontrando solo celdas vacías y un silencio sepulcral. El banquete culminó en colapso. Monjas cayendo inertes sobre la losa, sus cuerpos hinchados por el exceso profano, visiones de hogueras extinguiéndose en oscuridad eterna, un suicidio ritual que Isabel veía como trascendencia, pero que Ana, en su último aliento consciente, reconocía como locura. El culto, al devorarse, había enterrado su secreto en tumbas vivas, pero ha traído el juicio final de la Iglesia.
Fuera, los guardias descendieron al sótano al amanecer, encontrando el horror, cuerpos entrelazados en un tapiz de carne y sangre, el pozo ritual rebosando de restos, un espectáculo que el obispo declararía obra del demonio Nahua, clausurando el convento para siempre. Pero en las profundidades un pulso sutil persistía, como si la tierra de Puebla, nutrida por siglos de sangre indígena y cristiana, guardara el culto no muerto, sino dormido, esperando renacer. El humo de las piras se elevaba en espirales negras sobre la Plaza Mayor de Puebla, tiñendo el cielo de abril de 1694 con un velo gris que olía a carne chamuscada y a madera de encino quemada, un aroma que se mezclaba con el polvo de las calles empedradas y el incienso de las misas de expiación que resonaban desde la catedral. El auto de fe final, decretado por Monseñor Juan de Palafox y Mendoza, tras el descubrimiento del banquete apocalíptico en el sótano del convento de Santa Rosa de Lima, era un espectáculo de purificación. 8 monjas sobrevivientes, incluyendo a Sor Lucía y Sor María, marcadas por el éxtasis residual de la carne sagrada, fueron expuestas en sanbenitos amarillos bordados con cruces invertidas y demonios nahuas, marchando ante una multitud de miles que gritaba herejía, fuego divino, evocando los autos históricos de la Inquisición mexicana, como el de 1650 en la Ciudad de México, donde conversos judíos y brujos indígenas fueron quemados por ritos similares de sangre y transubstanciación profana. Madre Isabel, la superiora, había perecido en el banquete, su cuerpo encontrado en el centro del altar de obsidiana con los labios manchados de rojo eterno, declarada principal agente del demonio, en el edicto papal que clausuraba el convento para siempre. Sor Ana, la única testigo coherente, fue arrastrada encadenada al estrado, su garganta ronca permitiendo solo susurros roncos de confesión parcial. La carne nos unió al abismo. Antes de ser condenada a reclusión perpetua en una mazmorra del Palacio Episcopal, donde su voz se extinguió como un eco nahua en el viento. La Iglesia actuó con rapidez y brutalidad. Al día siguiente del auto de fe, donde 3 monjas fueron enviadas a la hoguera, sus gritos ahogados por salmos gregorianos entonados por frailes dominicos, obreros armados con mazos y antorchas irrumpieron en el convento bajo supervisión de Fray Domingo de Salazar, quien presidía la demolición como un exorcismo colectivo. Los muros de adobe y cantera que habían guardado secretos por 14 años fueron derribados en nubes de polvo que olían a tierra volcánica y a moho antiguo. Las bóvedas del sótano colapsando sobre el pozo ritual en un estruendo que resonaba como el rugido de Popocatépetl despertando. El altar de obsidiana fue destrozado con cinceles bendecidos, sus fragmentos esparcidos en el río Atoyac como ofrenda al olvido, mientras el relicario final, lo que quedaba de la carne sagrada, coagulada en una masa negra, fue incinerado en una pira separada. El humo elevándose hacia los cerros de Loreto y Guadalupe, donde los indígenas observaban en silencio, recordando sus propios ritos enterrados por la conquista. El obispo, con mitra en mano, bendijo el sitio con agua bendita traída de la fuente de la catedral, declarando: aquí yace el mal mestizo, fusionado de Cristo y Coatlicue. La iglesia lo entierra bajo piedra y oración. El convento, una vez baluarte de fe clarisa, se convirtió en ruinas clausuradas, sus huertos de naranjos y jazmines marchitos, sellados con cadenas de hierro, un lugar prohibido donde solo fantasmas, o eso decían los rumores, vagaban en noches de luna llena. Pero el culto caníbal no murió en las llamas.
se enterró en las raíces de Puebla, persistiendo como un susurro en el folclore de la Nueva España y más allá. En los años siguientes, los ancianos de los barrios indígenas como Analco contaban leyendas de monjas que comían la carne de los dioses. Historias que se entretejían con las de la Virgen de los Remedios, la guadalupana que devoraba pecados como la tierra nahua devora sangre, transmitidas en mercados de los lavaderos, donde vendedores de mole y tamales murmuraban sobre la sangre dulce del convento clausurado. La Inquisición, temiendo pánico, borró los registros del caso de los archivos eclesiásticos, tachando nombres con tinta negra y atribuyendo el escándalo a posesiones demoníacas aisladas. Pero el legado se filtró en crónicas ocultas. Manuscritos franciscanos en la biblioteca palafoxiana describían visiones de frailes que al pasar por las ruinas oían rezos en latín mezclado con náhuatl y olían un matiz metálico en el viento, como si la carne sagrada fermentara bajo la tierra. Sorana, en su mazmorra, se convirtió en mito. Liberada años después por piedad del obispo sucesor, vagó como beata errante por los valles de Atlixco, susurrando advertencias sobre el hambre que une al cielo y al inframundo, hasta que desapareció en 1702, dejando solo un rosario de obsidiana encontrado en una cueva nahua cerca de Cholula. Siglos después, en el México independiente, el sitio del convento, ahora un parque olvidado en el corazón de Puebla, con ruinas cubiertas de bugambillas y cipreses, guarda el secreto en sus grietas. Arqueólogos en la década de 1920, excavando bajo órdenes del gobierno postrevolucionario, desenterraron fragmentos de obsidiana grabados con cruces híbridas y huesos humanos mondados, atribuidos a rituales sincréticos coloniales. Pero los informes fueron silenciados por la Iglesia, que aún poseía tierras adyacentes. Hoy, guías turísticos en la ruta de los conventos de Puebla evitan mencionar Santa Rosa, pero los locales susurran en noches de Día de Muertos, que bajo las losas un resplandor rojizo emana de la tierra, y si uno escucha con atención, oye el chasquido de mandíbulas en la oscuridad, un eco del culto enterrado que la Iglesia no pudo extinguir. En Oaxaca y Querétaro, leyendas similares persisten. Monjas que comían carne sagrada en tiempos de peste, fusionando la Eucaristía con los banquetes de Xipetotec, un legado mestizo que vive en el sincretismo mexicano. Las ofrendas de calaveras de azúcar que esconden sangre simbólica, los tamales de fiesta que recuerdan la comunión carnal. La Iglesia los sepultó bajo piedra y olvido, pero el hambre espiritual, nacido de la sequía de la fe y la tierra árida de la Nueva España, susurra aún: la carne sagrada no se quema, se reinventa, eterna como los dioses que devoramos para sobrevivir.